Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de una de las mejores novelas de la historia de la literatura universal. Se trata de El ruido y la furia del escritor estadounidense William Faulkner. No solo se trata de una de las mejores novelas, sino además este libro y su autor son muy importantes, en especial para nosotros, los lectores hispanohablantes, puesto que ambos, obra y autor, han ejercido una importantísima influencia en algunos de nuestros mejores y más famosos escritores. Esto lo vamos a ver al final del video. En la última parte de este contenido de hoy voy a hacerles una serie de recomendaciones de libros escritos por autores hispanohablantes donde vemos la influencia del sonido y la furia, o más en general de William Faulkner. Lo primero es que este video está dirigido especialmente a aquellas personas que quieran leer El sonido y la furia y quieran disfrutar y entender este libro al máximo. También el contenido de hoy va dirigido a aquellos lectores que quizás ya hayan intentado leer El sonido y la furia, o quizás hayan leído la novela ya en su totalidad, pero sienten que no aprovecharon la experiencia al máximo, sienten que se perdieron algo. Por eso lo que vamos a hacer hoy es, yo les voy a dar una serie de claves de lectura para que ustedes puedan interpretar, puedan leer y puedan disfrutar de esta grandísima novela y no se pierdan nada. Les digo que no voy a revelarles ningún detalle de la trama, por lo tanto el video de hoy es absolutamente adecuado para lectores que no hayan leído El sonido y la furia, El ruido y la furia, y no quieran saber nada acerca de la trama. No voy a hablar acerca de lo que sucede en la historia, pero sí les voy a dar claves acerca de cada una de las partes de este libro para que ustedes lo puedan leer y para que ustedes puedan descifrar la trama por sí mismos. Pero bueno, no solo la trama, sino también el lenguaje, el estilo, la estructura, los personajes, en fin, todos aquellos elementos que hacen del ruido y la furia una novela, una obra literaria tan especial, tan importante y que sobre todo vale muchísimo la pena leer. Lo primero que debe saber cualquier lector que quiera enfrentarse al ruido y la furia es que esta novela se inscribe dentro de lo que llamamos el gótico sureño. No sé si a ustedes les suena este término, quizás lo hayan escuchado por ahí, quizás no tengan muy claro de qué se trata. Yo voy a intentar explicarles qué es el gótico sureño y cómo lo pueden identificar ustedes en sus lecturas. Bueno, las principales características del gótico sureño es que en estas obras literarias que se inscriben a él, lo que se exploran son los valores de los estados del sur, de los estados sureños, de los Estados Unidos, lugares como Alabama, Mississippi, Georgia y otros estados. También nos habla de las tensiones sociales allí, muy a menudo tensiones de carácter racial también, por la historia esclavista, por el pasado esclavista de estos estados, y también por retratar y examinar la decadencia de estos lugares después de la Guerra de Secesión, también llamada Guerra Civil Americana, que tuvo lugar, como ustedes saben, en la segunda mitad del siglo XIX. Así que el gótico sureño surge ya en el siglo XIX, en sus postrimerías, pero sobre todo se desarrolla en el siglo XX. No es un movimiento literario, estrictamente hablando, tiene que ver con diferentes manifestaciones artísticas, lo vemos también en la pintura, por ejemplo, pero aquí nos vamos a centrar, por supuesto, en la literatura. Los mayores exponentes del gótico sureño serían escritores como William Faulkner, del que estamos hablando hoy, pero también Carson McCullers, Flannery O'Connor, en prosa, en narrativa, y también en el teatro, por ejemplo, Tennessee Williams. Bueno, ¿cuáles serían las principales características del gótico sureño? ¿Cómo pueden ustedes identificarlo? Es muy sencillo. En primer lugar, la ambientación.
Estas novelas, estas historias del gótico sureño siempre están ambientadas, por supuesto, en el sur de los Estados Unidos, en alguno de los lugares que yo mencioné antes, específicamente en pequeñas comunidades rurales o en grandes plantaciones, otrora esclavistas, pero también a veces en ciudades que han caído en decadencia. Lo importante es que la ambientación física de estas novelas, de estas historias, refleje la decadencia del sur después de la Guerra de Secesión. Otra característica es la decadencia social y moral. Estas novelas como El ruido y la furia, no solo quieren explotar la decadencia física, urbana o arquitectónica, esto más bien funcionaría como un símbolo de una decadencia más profunda, que es lo que verdaderamente le interesa a los escritores del gótico sureño explorar, que sería la decadencia social, la decadencia de toda la sociedad o de segmentos de la sociedad, sobre todo de aquellos segmentos de la sociedad que habían sido los tradicionalmente dominantes, es decir, la aristocracia, los terratenientes blancos, y también la decadencia moral de las personas, de los personajes pertenecientes a esta clase y no solo. Es también muy común que en estas narrativas de gótico sureño encontremos a personajes marginados, marginalizados o excéntricos. Muy a menudo se trata de personajes que tienen algún tipo de discapacidad o personajes muy pobres, o en el caso de los personajes femeninos a veces tenemos a mujeres rebeldes o que viven fuera de los cánones impuestos por la sociedad. También es común que encontremos a personajes que pertenecen a comunidades afroamericanas, es decir, ex esclavos o descendientes de esclavos. La presencia de este tipo de personajes en el gótico sureño tiene una función muy clara, que es la de poner en evidencia las desigualdades y los prejuicios de la sociedad sureña. Y esto, por supuesto, todas estas características las vamos a encontrar en El ruido y la furia. También en El ruido y la furia y en las otras novelas y en los otros relatos del gótico sureño vamos a encontrar lo grotesco. Es decir, elementos que pueden ser acontecimientos muy inquietantes, imágenes que nos perturban o personajes, entre estos personajes marginalizados que yo mencionaba antes, es bastante común que veamos personajes también deformados, ya sea moral o físicamente, o en muchos casos de ambas maneras. Seguramente algunas de estas características del gótico sureño, fuera de la adaptación en el sur de o de la ambientación, mejor dicho, en el sur de los Estados Unidos, seguramente ya les estén haciendo recordar novelas, quizás que ustedes hayan podido leer de la literatura hispanoamericana. Recuerden que al final del video vamos a hablar acerca de la literatura en español y cómo el gótico sureño, como Faulkner y como El ruido y la furia han influido también en nuestra literatura. ¿Cuáles son los temas que suelen tratar las narrativas de gótico sureño? Pues la decadencia y la corrupción, temas fundamentales. También a veces, no siempre, a veces de una manera más implícita, otras veces de una manera más explícita. El gótico sureño también suele explorar el racismo y la opresión no solo de los ex esclavos o descendientes de esclavos, sino también de la población blanca pobre, de los campesinos, por ejemplo. También otro tema fundamental es la alienación o el aislamiento o la opresión bajo la que viven muchos de los personajes que van a aparecer retratados en este tipo de narrativas. Por supuesto que hay un trasfondo de crítica social en todo ello, no es gratuito. Pero claro, quizás ustedes estén preguntando dónde están los elementos góticos de terror. Pues por supuesto tampoco pueden faltar en este tipo de narrativas, aunque el gótico sureño es muy diferente al gótico europeo. En la tradición europea o en las tradiciones europeas, el gótico tiene mucho que ver con mansiones abandonadas o con castillos medievales, con fantasmas, con seres sobrenaturales. En el gótico sureño pasamos más bien a mansiones sureñas
Por ejemplo, si ustedes han visto la película Lo que el viento se llevó y recuerdan cómo era Tara, pues que es la casa, la mansión de la familia O'Hara en esa película, por supuesto también en la novela en la que está basada de Margaret Mitchell, pero si ustedes han visto la película u otras películas o series de televisión ambientadas en el sur de los Estados Unidos en la época de la Guerra Civil o en la época incluso anterior, pues tendrán una idea de cómo son estas mansiones sureñas. Pues muchas veces están ambientadas estas novelas allí, pero bueno, no siempre. Lo importante es que hay un retrato de la decadencia. Por otro lado, los elementos sobrenaturales o los fantasmas, en ese sentido, el gótico sureño también se diferencia del gótico europeo, del gótico inglés, por ejemplo, dado que muchas veces los fantasmas en las novelas de Estados Unidos, en este tipo de narraciones, no son literalmente fantasmas, seres de otro mundo, sino más bien funcionan como metáforas, metáforas inquietantes y misteriosas. Muchas veces en el gótico sureño los fantasmas más bien tienen que ver con traumas del pasado, con sentidos de culpabilidad, y todo ello tiene que ver con la historia de la esclavitud, de la explotación, que es tan importante y tan característica y que ha marcado y marca hasta hoy en día la historia y la realidad de estos lugares del sur de los Estados Unidos. Así que a veces vamos a encontrar fantasmas, como los entendemos tradicionalmente, pero muchas veces más bien se va a tratar de fantasmas metafóricos. Lo que quiero decir con esto es que el gótico sureño no necesariamente busca terror en el sentido más tradicional del término, sino más bien explorar el lado oscuro de los seres humanos, de los individuos y también de una sociedad concreta, la del sur de los Estados Unidos, después, como digo siempre, esto es muy importante, de la guerra de secesión o guerra civil, que es una sociedad que vive atrapada entre su pasado y su futuro, un conflicto que no se puede evitar. Bueno, ahora por fin vamos a ver cómo todo esto se manifiesta concretamente en el ruido y la furia y cuáles son las claves de lectura que ustedes tienen que tener en cuenta para poder disfrutar, para poder entender, para poder interpretar esta novela. El ruido y la furia nos cuenta la historia de una familia de gran linaje sureña que está colapsando, que está en completa decadencia. William Faulkner escribió esta novela en 1929, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la época que hoy en día llamamos entreguerras, pero evidentemente las personas que vivieron en ese momento no tenían la misma conciencia, ni visión, ni perspectiva histórica que tenemos nosotros ahora, pero es una época caracterizada por un cuestionamiento de los valores tradicionales, una sociedad en plena transformación, sobre todo concretamente en los Estados Unidos. El sur, estos estados sureños van bastante por detrás que el norte, que lugares como Chicago o Nueva York, pero aún así están en vías de modernización tecnológica, en cambios sociales muy profundos. Entonces es un momento de cuestionamiento de valores tradicionales muy arraigados en el sur y muy arraigados en familias como los Compson, cuyos miembros son los protagonistas de esta novela que nos cuenta precisamente la historia de esta familia, la historia del colapso moral de esta familia. Es muy importante que antes de comenzar a leer o a releer esta novela, ustedes tengan en mente cómo es la estructura de la misma para que la puedan entender y la puedan disfrutar mejor. El ruido y la furia tiene una estructura narrativa bastante compleja y yo diría que esta es precisamente una de las mayores dificultades, si no la mayor dificultad para poder leer esta novela con éxito. Por eso yo creo que es importante que ustedes sepan cuál es la estructura y estén preparados para afrontarla antes de empezar a leer. La novela no nos cuenta
una historia de manera lineal, con un orden cronológico. Hay 4 partes diferentes, cada una de las partes está narrada desde una perspectiva diferente, por lo tanto hay 4 perspectivas y además no están ordenadas cronológicamente, sino hay saltos en el tiempo entre una parte y otra. Y esto es lo que yo ahora te voy a explicar para que puedas tomar nota antes de leer la novela y cuando vayas leyendo cada una de las partes puedas leer tus notas y ubicarte perfectamente y comprender lo que estás leyendo. La primera parte de la novela en realidad es la más difícil y voy a explicar por qué. Está narrada por uno de los hijos de la familia Compson, Benji, que es un personaje que tiene serias dificultades, discapacidades intelectuales. Y todo está narrado no solo desde su perspectiva, sino directamente por él. Y debido a su discapacidad intelectual, su narración de los hechos es confusa. Es muy difícil ubicarse en esta primera parte. La buena noticia es que a partir de la segunda parte y ya en la tercera y en la cuarta todo es mucho más fácil. De hecho, la novela se va haciendo mucho más fácil de leer cada vez que avanzamos más en ella. Pero de esto voy a hablar en un momento. Vamos a seguir con la primera parte. Bueno, pues como decía, está narrada por Benji y la fecha sería el 7 de abril de 1928. Es muy importante que ustedes tengan las fechas también en sus notas para que se puedan referir a ellas. Y así como la novela no nos ofrece un recorrido cronológico, ustedes sí se puedan ubicar en la línea del tiempo y saber lo que se nos narra, cuándo sucedió, qué sucedió antes y qué sucedió después. Bueno, pues en esta primera parte tenemos el 7 de abril de 1928. Lo que ocurre es que como parte o como característica de la discapacidad intelectual de Benji, ocurre que este personaje vive siempre, perpetuamente en el presente. Para él nada del pasado sucedió en el pasado, todo sucedió ahora, incluso sus recuerdos. Él no es capaz de discernir si lo que él recuerda sucedió hace años o si acaba de suceder hace instantes. Por lo tanto, el relato que nos hace Benji en esta primera parte de la novela es desordenado, pero es profundamente emocional, así que quédense en las emociones de este personaje. Aparte de enfocarse en las emociones de Benji, en lo que él siente, en cómo él expresa lo que ve, lo que sabe, es muy importante que en esta primera parte ustedes tomen nota de los nombres de los otros personajes, los nombres que menciona Benji y detalles recurrentes que este personaje va a repetir varias veces a lo largo de su narración. Sobre todo, piensen aquí en el río, en las referencias que este personaje haga al río, en las referencias que haga al fuego y particularmente también a las referencias que haga a su hermana Cady. Esto es fundamental y les va a ayudar mucho para interpretar y para comprender el resto de la novela. La segunda parte está narrada por otro de los hermanos Compson, en este caso por Quentin, que es el hermano mayor, pero atención porque lo que nos narra Quentin es anterior, cronológicamente anterior en el tiempo a lo que nos acaba de contar Benji. En concreto, la fecha sería el 2 de junio de 1910, así que muchos años antes. Vamos hacia atrás en el tiempo. Esto es fundamental. Apunten la fecha. Bueno, Quentin es el hijo mayor de la familia, como digo, y en esta sección él lo que nos narra es la obsesión que él tiene con la pureza, con el honor, que sería uno de estos valores sureños de los que hablé en la introducción, y también su relación, cómo se lleva él con su hermana Cady. Y todos estos elementos tienen que ver con una batalla interna por la que atraviesa este personaje. Esta sección de la novela es mucho más fácil de leer porque Quentin no tiene la discapacidad intelectual de su hermano Benji, así que el relato es mucho más ordenado. Lo fundamental es que ustedes tengan en cuenta que sucede anteriormente en el tiempo y que se centren sobre todo aquí en el concepto del honor sureño y cómo este
concepto, como esta idea del honor, sobre todo en un hombre, sobre todo en el miembro de una familia importante, aristocrática, como los Compson, una familia que seguramente en el pasado fue más importante de lo que es ahora, y de cómo este honor define la identidad del propio personaje de Quentin y cómo este honor también le impide de alguna manera lidiar con todos estos cambios en el mundo en el que vive. Como decía antes, un mundo en transformación, aunque esta sección sea en 1910, siempre hay que tener en cuenta cuándo se escribió, y como dije antes fue en el año 29, pero en fin, no quiero confundirles con tantas fechas, pero en realidad es muy importante que ustedes tengan claras las fechas. Esto les va a ayudar muchísimo, en serio, para poder entender la novela. Bueno, vamos a pasar ahora ya a la tercera parte, que nos narra otro de los hijos, otro de los hermanos Compson, en este caso Jason, que es el tercer hijo, que es un personaje muy diferente a sus hermanos. En su caso se trata de alguien cínico, cruel, pero también muy práctico. La fecha, también aquí hay un salto temporal, vuelve a ser en el futuro o más cercana al presente. Estamos en el en el 6 de abril de 1928, es decir, el día antes de la narración de Benji. 6 de abril de 1928. De nuevo, el relato es bastante ordenado, se entiende bien porque Jason también es un personaje que no sufre de ninguna discapacidad intelectual. Y aquí en esta parte, más bien lo interesante es enfocarnos en la degeneración moral de toda la familia. La narración de Jason es lineal, es muy clara. Como digo, a cada sección la novela es más fácil de leer. Aquí vemos también que este personaje cínico, cruel, es una persona llena, enferma de resentimiento, y esto contrasta bastante con las secciones de sus dos hermanos que ya hemos leído llegados a este punto. La clave de lectura para esta tercera sección es verlo como un retrato de la avaricia y de cómo la avaricia, también como la falta de empatía, ¿no? Una palabra que utilizamos muy hoy en día, pueden destruir no solo a una persona, no solo a un individuo, sino también a toda una familia. Tengan esto en cuenta mientras leen la tercera sección. Por fin llegamos a la cuarta sección, que en realidad es la más fácil y es la que nos va a dar la clave para entender todo lo que hemos leído antes. En esta sección, el punto de vista es el de la sirvienta de la familia, una ex esclava. Recuerden que en el gótico sureño siempre hay personajes que fueron esclavos o que son descendientes de esclavos. Bueno, en este caso no sé si sería concretamente una ex esclava o una descendiente de esclavos. El caso es que ella todavía trabaja como criada de esta familia, pero ya en un régimen diferente. Es una persona que ha cuidado a toda la familia, que ha criado a estos hijos, a estos hermanos que nos han ido narrando, dándonos su versión de los hechos a lo largo de la novela. Esta cuarta parte, que es la más fácil de leer, la más convencional desde el punto de vista estilístico, no está narrado por la propia Dilsey, sino más bien por un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el narrador más tradicional, por decirlo de alguna manera, de las novelas del siglo XIX. Es este narrador que sabe lo que piensan, que sabe cómo piensan todos los personajes. Así que este tipo de narrador más convencional que nos hace un panorama, por fin, colectivo de la decadencia de esta familia, nos va a ayudar mucho a interpretar y a comprender la historia y a entenderla mejor. Lo que ocurre es que para llegar a esta cuarta sección hemos de haber leído las tres primeras, que son bastante difíciles y complejas. Bueno, el personaje de Dilsey, de esta sirvienta afroamericana, que diríamos hoy en día, es fundamental en la familia porque ella es el núcleo resistente, ella es el núcleo moral, ella es la única persona, bueno, el único personaje que no está en decadencia, que no está en crisis. Y es muy significativo
no es baladí que Faulkner haya escogido a un personaje que viene del mundo de los esclavos, un personaje, una mujer negra que trabaja sirviendo a una familia blanca aristocrática, precisamente como el único personaje de la novela que es moral, que es centrado y que no se desmorona. La clave para leer esta última sección es la claridad con la que se nos presentan los hechos narrativos, los acontecimientos narrativos y la perspectiva externa de un narrador en tercera persona, de un narrador omnisciente sobre los acontecimientos. Así que esta última parte cierra de una manera que contrasta con todo el caos que hemos visto en las secciones anteriores. No sé si lo he dicho, esta cuarta sección sucede el 8 de abril de 1928. Por lo tanto, sucede un día después de la narración de Benji, 2 días después de la narración de Jason y muchos años después de la narración de Quentin, y sería el momento narrativo del presente. El presente narrativo ya es el fin, o sea, ya a partir de ahí no hay futuro. Todo lo que ha sucedido ya se puede resumir en esa última fecha que es el cierre perfecto para la novela. Es fundamental que ustedes tengan claras estas fechas y los diferentes narradores o las diferentes perspectivas con las que se van a ir encontrando en cada una de las secciones. Y la novela finalmente va a tener sentido, la trama va a tener sentido, los acontecimientos que sucedieron van a quedar claros solo cuando ustedes lleguen a la última parte de la novela. Por eso es muy importante no abandonar la lectura de este libro en la primera, en la segunda o en la tercera sección. Merece mucho la pena seguir hacia adelante a pesar de la confusión que se pueda sentir. Es una novela que está escrita precisamente para confundir, pero no porque Faulkner tuviera malas intenciones o quisiera hacernos sufrir, sino precisamente porque esta confusión, este caos, es una manera de reflejar el caos, la confusión, la decadencia moral en la que vive esta familia, que es el tema fundamental de la novela. Para entender esta novela es muy importante que ustedes o confeccionen por sí mismos o consulten una cronología de todos los hechos relevantes que suceden en la trama. Yo no he querido compartir en este video una cronología de estos acontecimientos porque creo que es mejor que ustedes decidan si quieren leer la novela sin saber nada de lo que pasa, y por eso yo no les he desvelado absolutamente en nada, créanme, o si ustedes quieren consultar la cronología. Si quieren consultar la cronología, no necesitan este video, pueden buscarla en internet fácilmente. A veces va a ser necesario leer esta novela más de una vez para poder entender algunos de estos acontecimientos, algunos de estos eventos que suceden a lo largo de la novela. El ruido y la furia no es una novela que la mayor parte de los lectores vayan a leer y a disfrutar una única vez. Es una novela que hay que leer, hay que releer varias veces. Y lo interesante es que, como todas las obras maestras de la literatura, no es una excepción aquí, que El ruido y la furia a cada relectura nos va a ofrecer algo nuevo. Vamos a entender un aspecto diferente, nos vamos a fijar en detalles que quizás nos han pasado por alto, nos hubieran pasado por alto en una primera o en lecturas anteriores. Pero también les aviso de que por más que leamos El ruido y la furia, yo la he leído ya varias veces, desde mi etapa universitaria hasta hoy en día, siempre va a haber muchos elementos ambiguos, va a haber elementos que no se van a entender completamente aunque leamos la novela varias veces. Siempre va a haber ambigüedad, así que es muy importante que ustedes estén preparados antes de leer El ruido y la furia, hayan aceptado que va a haber ambigüedad y que ustedes abracen este hecho, que acepten que es parte del juego narrativo, que es parte de la propuesta que nos hace Faulkner, y que es también un elemento que hace de esta novela una obra tan poderosa y tan importante porque, como dije antes de manera bastante rápida, esta ambigüedad lo que busca es reflejar el caos interno por el que atraviesan o en el que viven estos personajes miembros de la familia, excepto
Dilsey, la sirvienta que conocemos, cuya perspectiva vemos en la última sección. Antes de recomendarles otras novelas parecidas al Ruido y la Furia, vamos a hablar acerca de los temas que vamos a encontrar en esta novela. Por ejemplo, el tiempo y la memoria, los saltos temporales hacia adelante y hacia atrás, hacia el pasado, hacia el futuro, la fragmentación también de la narrativa, son elementos todos que reflejan cómo cada uno de los personajes, cada uno de los miembros de esta familia, los 3 hermanos y después al final la sirvienta, lidian con el pasado, con su pasado y con el pasado de otros miembros de la familia. Por ejemplo, como dije antes, Benji, nuestro primer narrador, el primer narrador que encontramos, es un personaje que vive constantemente en el presente. Sin embargo, Quentin, el narrador de la segunda parte, el hermano mayor, es un personaje que, como vemos a través de su narrativa, está atrapado en su pasado, en los recuerdos del pasado. Por eso su sección es la que sucede mucho antes en el tiempo. Otro tema importante es la decadencia familiar, un tema que tienen en común las narrativas del gótico sureño, en este caso la destrucción, el desmoronamiento de la familia Compson, que viene a simbolizar el colapso de un ideal, de unos valores de familia blanca, aristocrática, unos valores tradicionales del viejo sur, valores que llevan ya décadas en decadencia en el momento en el que Faulkner escribe esta novela. Otro tema importante relacionado con el de la decadencia familiar y los valores es el honor y la moral, el lugar en el que el honor, este honor sureño, este concepto, ocupa dentro de esta familia, sobre todo en lo que respecta al personaje de Quentin y cómo le afecta a él y también a la familia, en especial a él y a su hermana Cady. Y no digo más. Otro tema fundamental, quizá el último tema ya que podría mencionar, es la marginalización. No solo en el caso del hermano Benji, que al fin y al cabo, bueno, pues es el miembro de una familia aristocrática, de alcurnia, del linaje, sino más bien en el caso de la sirvienta Dilsey, cuya perspectiva vemos en la última parte. Una perspectiva que, aunque externa, aunque marginada en la sociedad tradicional sureña, o precisamente por estar relegada, tiene una fuerza moral, una estabilidad que contrasta con este desmoronamiento, con el caos y con la debilidad de los miembros de la familia, ¿no? Es muy interesante como el personaje marginado, el personaje que vive a los márgenes, en los márgenes de la sociedad, en las orillas, es el que es más fuerte y el que puede ver precisamente este caos sin que le afecte a ella directamente, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, no solo es el tema de la marginalización, sino cómo lo trata Faulkner aquí en El ruido y la furia, lo que es fundamental. El mayor momento de esplendor literario del gótico sureño fue durante el siglo XX, con los exponentes que yo mencioné al principio de este video. El gótico sureño ha seguido influyendo en escritores posteriores. Por ejemplo, puedo mencionar a Toni Morrison, escritora estadounidense que en realidad no es del sur de los Estados Unidos, es del norte en realidad, pero en cuyas novelas vemos una influencia clara del gótico sureño, sin ser gótico sureño necesariamente lo que ella escribe. Pero yo les había prometido hablar de nuestros escritores hispanos que escriben en nuestro idioma y que han sentido la influencia del gótico sureño y que han trasladado algunos de sus elementos, pero más que del gótico sureño, elementos de Faulkner. Lo más que vemos es la influencia directa de Faulkner en muchos de nuestros mejores y más famosos escritores. Así que ahora te voy a recomendar una serie de novelas escritas originalmente en español, porque quizás ya hayas leído alguna de ellas, te puedan servir de entrada para
leer El ruido y la furia para entenderla mejor, para saber a lo que te vas a tener que enfrentar, o tal vez si lees a Faulkner te gustará expandir y conocer otras obras ya escritas en nuestro idioma que sigan este tipo de narrativa y sobre todo de estilo. Bueno, una novela que ahora felizmente vuelve a estar de moda, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, del escritor mexicano. Es una novela con una influencia muy clara de Faulkner y del ruido y la furia. Las similitudes vienen por el uso de diferentes perspectivas narrativas que encontramos en ambas novelas. También en Pedro Páramo la historia no está contada con un orden cronológico lineal y hay una fragmentación narrativa. La historia se compone de diferentes fragmentos y nosotros, los lectores, tenemos que ir juntándolos e intentar encontrarles sentidos. También Pedro Páramo nos habla del colapso de una familia y de toda una comunidad, en este caso Comala. También encontramos en la novela de Juan Rulfo una atmósfera opresiva y voces de muertos, traumas del pasado que recuerdan de alguna manera también el estilo onírico y cargado de reflexiones sobre el pasado que encontramos en la novela de Faulkner. Pero claro que la obra de Juan Rulfo no es una imitación de Ruido y la Furia, ni mucho menos. Hay elementos que diferencian a ambas obras y que hacen de Pedro Páramo una novela muy especial por el propio mérito de Juan Rulfo. Por ejemplo, mientras que Faulkner trabaja en el contexto sureño de los Estados Unidos propio del gótico sureño, Rulfo lo que hace es trasladar y adaptar estas técnicas narrativas y estilísticas al México rural y con elementos mágicos que no están presentes en la novela de Faulkner. Otra novela muy faulkneriana sería La Casa Verde, del escritor peruano Mario Vargas Llosa. También es una narración fragmentada, con múltiples tramas que van convergiendo. También hay saltos temporales que exigen de nosotros, los lectores, una gran atención para poder reconstruir la cronología. Así que ese ejercicio que yo les proponía antes, que creo que es fundamental, de confeccionar la cronología o intentar reconstruir la cronología de los acontecimientos narrativos que suceden en la novela de Faulkner, es algo que también yo les recomiendo que hagan si quieren leer La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. También en la novela del peruano se explora la decadencia de una comunidad y esta tensión entre tradición, valores tradicionales y esta modernidad cada vez más deshumanizada que nos mostraba Faulkner en su novela. Por supuesto, no se trata de una imitación, hay diferencias. Vargas Llosa, por ejemplo, utiliza estas técnicas narrativas para explorar temas que no están presentes en la obra de Faulkner. En este caso, a Vargas Llosa lo que le interesa es más bien la corrupción en otro sentido diferente, no la corrupción moral, sino una corrupción ya tal vez más política, más social. También nos habla del tráfico humano y muy concretamente de la explotación de la Amazonía peruana, que son temas y preocupaciones completamente ajenos y muy distantes a los que tenía Faulkner y que le añaden originalidad a esta novela del maestro peruano. Otra novela que no pasa de moda y que ahora vuelve a estar otra vez muy de moda es Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, uno de los escritores que seguramente más le deba a William Faulkner, porque se inspiró muchísimo en la obra del escritor estadounidense para escribir sus obras, pero lo hizo con un estilo que después resultó ser más popular, más comercial, y con ello no le estoy quitando ningún valor al trabajo de García Márquez, pero él consiguió utilizar estas técnicas complicadas de narrativa para escribir novelas que después tuvieron mucho éxito y que son muy muy leídas, como Cien años de soledad, que es la novela que quiero mencionar, aunque la influencia de Faulkner la vemos prácticamente en toda la obra de García Márquez, tanto en sus composiciones más breves como en las más extensas. ¿Cuáles serían las similitudes entre El ruido y la furia y Cien años de soledad? Pues
Cien años de soledad también nos cuenta la historia de una familia en decadencia, en este caso a través de varias generaciones. En El ruido y la furia teníamos a los Compson. Aquí en Cien años de soledad, por supuesto, tenemos a la familia Buendía. También la narración en Cien años de soledad, al igual que la novela de Faulkner, mezcla el presente y el pasado. Y esto pues son claramente ecos, ¿verdad?, del ruido y la furia. También hay un elemento que no mencioné antes, que es muy característico de la obra de Faulkner y en la cual se inspiró muchísimo Gabriel García Márquez, que es la de crear un lugar ficticio, un universo de ficción en un lugar concreto físicamente que no existe en la realidad, pero que está inspirado en lugares reales. En el caso de Faulkner, él creó todo un condado sureño ficticio llamado Yoknapatawpha. En el caso de García Márquez, como prácticamente todos los hispanohablantes sabemos, él creó Macondo, que es un pueblo concreto, que es el pueblo que funda la familia Buendía en Cien años de soledad, y es un pueblo en el que también se desarrollan otras de sus historias. Esto es algo que hizo anteriormente Faulkner, así que podemos ver la influencia de Faulkner en García Márquez. Es algo que también hizo Rulfo. Antes hablé de Pedro Páramo. Bueno, en Pedro Páramo tenemos Comala, que también es un lugar inventado. Así que vemos ahí también la influencia del escritor estadounidense sobre estos escritores hispanoamericanos. Y no podemos nombrar a García Márquez sin nombrar a Elena Garro, porque, bueno, por lo menos en mi experiencia, cada vez que yo hablo de García Márquez siempre vienen 2 o 3 personas en los comentarios a recordarme que Elena Garro lo hizo antes. Bueno, sí, eso ya lo sabemos. Entonces vamos a hablar de Elena Garro, de todas formas, por si acaso, para evitar confusiones y también para darle su justo lugar a la escritora mexicana, autora de Los recuerdos del porvenir, también una novela muy faulkneriana. En este caso tenemos a un narrador coral que nos puede recordar las diferentes perspectivas que teníamos en El ruido y la furia. Aquí tenemos a un narrador coral que es capaz de narrarnos o de recordar, es muy importante el recuerdo en esta novela, los hechos del pasado de un pueblo concreto en el que está ambientada la historia. Además hay una exploración del tiempo como un elemento hasta cierto punto maleable, donde el presente y el pasado se fusionan. Algo también que habíamos visto en El ruido y la furia. También en Los recuerdos del porvenir se tratan temas como la decadencia de una comunidad. En este caso no sería una familia concreta, sino toda una comunidad. Pero recordemos que en el caso del ruido y la furia, la familia Compson representa a toda la comunidad, a toda la sociedad sureña, que vive atrapada en la historia, atrapada en su pasado, concretamente en el pasado, en un acontecimiento del pasado que sucede en El ruido y la furia. Y aquí tiene que ver con acontecimientos históricos del siglo XX en la historia de México, pero que todavía perviven y en los que está atrapado este pueblo que sería el protagonista de alguna manera de la historia. Las diferencias entre Faulkner y Garro es que Garro nos introduce una perspectiva femenina, algo que no hizo Faulkner, pero tampoco hacen ni Vargas Llosa, ni Rulfo, ni García Márquez. Esta es una novedad interesante. Y no solo es esta perspectiva femenina, sino que también es mágica. Hay elementos del llamado realismo mágico en García Márquez y en Juan Rulfo también, pero en este caso y anteriormente, como muchos de ustedes me apuntan constantemente cada vez que hablo de García Márquez, anteriormente esto ya lo había hecho Elena Garro. Y además, otra diferencia fundamental es el enfoque en la historia mexicana, que es muy diferente a la historia de los estados sureños que vemos en la novela o en la obra de Faulkner en general. Otra novela, en este caso suramericana, de un escritor uruguayo, Juan Carlos Onetti, con muchas influencias faulknerianas, es El astillero. ¿Cuáles son las similitudes? En El astillero de Onetti hay un ambiente decadente, hay personajes que reflejan el fracaso, el deterioro, el desmoronamiento, igual que la familia Compson de Faulkner.
También hay una narración lenta, introspectiva, a veces confusa, a veces hasta cierto punto podríamos decir caótica y sobre todo impregnada con un tono que siempre es pesimista, que es bastante negativo. También aquí, también Onetti es uno de estos escritores que se inventa un lugar ficticio donde ambientar sus novelas o sus cuentos. En este caso, Santa María sería su versión del condado de Yoknapatawpha de Faulkner. En este caso, Santa María sería un lugar en Uruguay. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Faulkner y Onetti? Pues que Onetti tiene un énfasis más en la alienación, en el aislamiento, en la alienación, digamos, existencial, que es una preocupación un poco más posterior, de escritores posteriores, más que propiamente en dinámicas familiares, que es lo que más obsesionaba al escritor estadounidense. Yo el Supremo, del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, es una novela que nos habla de un dictador en Paraguay, así que en principio parece que no tiene nada que ver, por lo menos la historia, con la que nos cuenta Faulkner en su novela. Sin embargo, hay muchas similitudes entre ambas obras. Una sería la narración muy densa y muy fragmentada que tenemos en ambas novelas. En el caso del libro de Roa Bastos también hay múltiples perspectivas y diferentes narradores, como en la novela de Faulkner. Se nos habla de temas de poder, de corrupción y de decadencia, aquí centrados en una figura central que sería la figura del dictador, protagonista de la novela. Y también tenemos como similitud la experimentación formal, estética, estructural, que nos recuerda también a la experimentación, a las estructuras complejas que tenemos en la novela de Faulkner. Diferencias hay también fundamentales entre ambas novelas. En el caso de la de Roa Bastos hay un enfoque clarísimo en un contexto histórico y político muy concreto y muy diferente al del escritor estadounidense, en este caso de la historia de Paraguay. Faulkner se centra más en conflictos personales o intrafamiliares en su novela y aquí Roa Bastos no. Aquí Roa Bastos lo que nos quiere es pintar una historia, un cuadro que tiene que ver con la historia de su país, algo completamente diferente. Otro escritor muy influido por Faulkner es el cubano Alejo Carpentier, y aquí me gustaría mencionar una de sus mejores novelas, El reino de este mundo, que como similitud con la novela de Faulkner tendría el uso de diferentes voces narrativas. En este caso la novela de Alejo Carpentier es sobre la historia de la revolución haitiana, así que el contexto es la historia de Haití, pero la manera en la que se nos narra es parecida en tanto en cuanto utiliza diferentes narradores, diferentes perspectivas o puntos de vista. También hay una reflexión en la novela del escritor cubano acerca de la memoria y de la historia desde una perspectiva muy fragmentada, igual que en la novela de Faulkner. Y hay un estilo en Carpentier que también nos puede recordar a Faulkner, un estilo que mezcla lo poético con lo realista. Pero por supuesto hay diferencias muy notables. Carpentier, por ejemplo, introduce elementos de lo que él llamaba lo real maravilloso y que en otros escritores como García Márquez, seguramente inspirado en el Enagarro, se llama realismo mágico. Bueno, en Carpentier más bien hablamos de lo real maravilloso. De hecho, Carpentier es el que verdaderamente introduce estos elementos en la literatura en español, no solo antes de García Márquez, sino también antes de Elena Garro. Pero bueno, en fin, estos son temas que sobre los cuales no merece mucho la pena discutir. Lo interesante es saber lo que vamos a encontrar en cada libro. Además, como diferencia con Faulkner en este caso, para centrarnos más, Carpentier utiliza estos elementos mágicos para explorar o para abordar la historia y la cultura o las culturas caribeñas que a él como escritor cubano le interesaban tanto, aunque esta novela, como digo, tiene que ver con la historia de Haití y no la de Cuba, pero estos
elementos mágicos separan la obra de Faulkner de la de Carpentier, porque Faulkner no utiliza estos elementos mágicos en una trama realista, ni mucho menos. Otro escritor que le debe mucho a Faulkner, y en su caso él sí lo reconocía mucho más que seguramente García Márquez, es Juan José Saer, el escritor argentino. Y en este caso puedo destacar su novela Glosa, en la cual hay una prosa introspectiva y con muchos detalles muy específicos, donde encontramos una exploración también acerca no ya del paso del tiempo o de la memoria, sino más bien de la percepción subjetiva que tenemos los individuos acerca del paso del tiempo. Esto es algo que explora Saer no solo en Glosa, también en otras novelas, pero principalmente en esta, que es una conversación entre amigos que intentan reconstruir los hechos que sucedieron en una reunión a la cual no asistieron o no asistió ninguno de ellos, ¿no? Hay una narración no lineal, no cronológica también en Glosa, en este caso intentando desentrañar un único acontecimiento desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, pero puntos de vista de personas que no participaron en el acontecimiento que nos están narrando, que se están narrando o están intentando reconstruir en esta conversación que tiene lugar a lo largo de la novela. Hay una influencia muy clara en Glosa del estilo y de la estructura de las obras o del ruido y la furia de Faulkner muy clara, pero también hay diferencias notables. Por ejemplo, Saer se enfoca en un paisaje argentino muy concreto, que es el de Santa Fe. Ni siquiera es el que conocemos más en otras obras argentinas, que sería Buenos Aires. En el caso de Saer, no, es un escritor de provincia, en este caso de Santa Fe. Y además a Saer le interesan mucho más los conflictos internos de sus personajes, también a Faulkner, pero el enfoque es muy diferente. Es muy interesante notar cómo a través de escritores como Faulkner, algo tan específico como el gótico sureño se adaptó a o culturas y a lugares muy diferentes como Argentina o como México. Podría mencionar también escritores chilenos, en fin, muchos más. Pero es muy fácil para mí por lo menos ver por qué Faulkner tuvo tanta influencia sobre todo en escritores caribeños como el colombiano García Márquez o en escritores cubanos, porque yo creo que estos ambientes caribeños de alguna manera se prestan mucho más o tienen ciertas similitudes con el sur de los Estados Unidos, por ejemplo, pero no solo, el pasado esclavista, la presencia de culturas de origen africano, por ejemplo. Y esto lo vemos también en una novela de un escritor cubano, del gran escritor cubano José Lezama Lima, su obra maestra Paradiso, que es una novela que nos cuenta la historia de una familia a través de varias generaciones, algo bastante común en Faulkner y que también otros escritores influidos por él en Hispanoamérica exploraron. En el caso de Paradiso lo vemos muy claro. También hay una complejidad lingüística y simbólica que hacen que la novela sea bastante difícil o desafiante para el lector medio, bueno, para cualquier lector. En el caso de Paraíso la dificultad es diferente, porque yo diría que el lenguaje de Faulkner es bastante claro en sí mismo. Lo que ocurre es que la fragmentación, el orden no cronológico o el desorden o el caos en el que está narrada la novela, El ruido y la furia, hace que sea difícil acceder a la historia. En el caso de Lezama Lima de Paradiso, hay un barroquismo, hay una complejidad también en el uso del lenguaje, en utilizar palabras muy rebuscadas que pueden distanciarnos o que pueden dificultarnos la lectura de la misma. Pero bueno, esta dificultad es algo que tienen en común. También hay una exploración, por supuesto, de la memoria. Esto es fundamental y de las experiencias sensoriales. Paradiso es una novela profundamente sensual, de hecho mucho más sensual que las novelas de Faulkner. Ahí viene el toque caribeño, el toque específicamente cubano, aunque yo también encuentro una gran sensualidad en los relatos y en las novelas de Faulkner como El ruido y la furia. La diferencia fundamental, bueno, ya la
apunté hace un momento, que es el barroquismo, esta incorporación de la complejidad de imágenes y de lenguaje rebuscado, muy característica de cierta literatura cubana del siglo XX, que intenta recuperar tradiciones hispánicas más antiguas, está presente en la obra de Lezama Lima y por supuesto no tiene nada que ver con la obra de Faulkner ni con la literatura de los Estados Unidos. También hay una densidad poética, precisamente, que viene de este barroquismo. Así que en cuestiones estilísticas, Paradiso se separa muchísimo de la novela de Faulkner. Bueno, pues estas son mis recomendaciones y mis claves de lectura para leer El ruido y la furia. Gracias por ver este video. Espero que te ayude mucho para leer esta novela. Dime en los comentarios si ya la has leído, si tienes intención de hacerlo, si te gustaría releerla o si también tienes alguna pregunta en concreto acerca del ruido y la furia o acerca de cualquiera de las otras novelas que yo he recomendado hoy. Vamos a seguir hablando de todas ellas en los comentarios. Y, por supuesto, nos vemos también, si tú quieres, en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.